Estamos al aire en Tropicana, ya finalizando este espacio. ¿Cómo amaneció Bogotá, Adriana Bustos? Oiga, me encanta porque, como les decía, hemos venido en una tanda de ayudas relacionadas con el tema de salud mental. La semana pasada tuvimos a la doctora Esmeralda Ariza, que nos habló de la salud mental enfocada en niños y adolescentes desde la psicología, desde esta parte profesional. Pero hoy quise invitar a Alexandra González. Ella es la creadora de Extravagante Mente y además es conferencista, es escritora, pero es una mujer que nos habla desde su propia experiencia. Alexandra González, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida a Tropicana. Querida Adriana, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y con toda la audiencia de Tropicana. Bueno, ¿por qué es importante prestarle atención a la salud mental, Alexandra? Porque nuestra mente determina nuestra identidad y nuestro destino. Quien piensa bien va a tener una vida exitosa y saludable. De ahí la importancia de aprender a pensar bien. Yo quiero invitar a los oyentes de Tropicana que si tienen preguntas relacionadas con los temas de depresión, de salud mental, las puedan hacer ya en este cierre de cómo amaneció Bogotá de Tropicana 102.9. Las dejan allí a través de nuestro WhatsApp 350-675-1029. ¿Sufriste de depresión? Sufrí depresión por muchos años, casi toda mi adolescencia, y yo pensaba que la depresión se quitaba cambiando de país. Y hasta después de muchos años me di cuenta que era cambiando mi manera de pensar. Por lo tanto, me fui a vivir a Estados Unidos y allá detonó la depresión. Y no solo eso, los psiquiatras al final, debido a delirios y alucinaciones que experimentaba, me dijeron, esto es esquizofrenia. Es decir, derivó en una conducta psicótica en donde el desahucio psiquiátrico fue total. ¿Y cuál es la diferencia ahí? Bueno, la diferencia es la siguiente, querido Luchito. Por un lado tenemos depresión, que es cuando tenemos desesperanza, una melancolía profundo, hay llanto, también hay como este desapego a la vida, inclusive puede haber como autolesiones, conducta suicida. Y por el lado de la esquizofrenia están todos estos síntomas negativos de la depresión, pero le sumamos alucinaciones, que es divergencia de sentidos. Entonces, digamos, alguien me saludaba así andando la mano y yo no veía esto, yo veía que tenía un cuchillo y me iba a matar. Que le iba a perseguir, como las películas de terror. Así, mi vida, mi papá en chiste dice, hija, si no fuera por un milagro de Dios, hubiera sido una película de terror, literalmente. Tuvo final feliz, afortunadamente. Y para culminar la respuesta, no solo alucinaciones, sino también delirios. Tiene alguien con este síntoma esquizofrénico y es argumentos o pensamientos irracionales. Entonces yo dejaba de comer porque decía, no, si como, tengo que ir al baño y allá me van a matar. Entonces ya era algo de casi de no retorno. Así que bueno, hoy estando aquí muy feliz porque soy un milagro vivo. Y además que se convierte, Alexandra, en el reflejo de la situación que están viviendo muchos adolescentes, muchos jóvenes, de episodios de depresión, de ansiedad, de esquizofrenia, pero ¿qué hacemos cuando no nos creen? Bueno, yo pienso que la clave, querida Adriana, está en la educación, está en desmitificar que eso es, eso no es nada, no llore, que se le va a pasar. Es que es la moda, la depresión está de moda y ahora todos sufren de depresión. No, o sea, hay que entender desde la raíz qué es lo que pasa. Hace poco estaba leyendo Freud, el psicoanalista, y él decía... Freud. Eso sí, mejor dicho, aquí estamos muy informados. Padre del psicoanálisis. Así es, el padre del psicoanálisis. Y él decía lo siguiente, decía, nos enfermamos físicamente por causas psíquicas. Entonces a veces la gente, como no ve la mente, entonces dice, eso no importa. Pero si uno dice cáncer, ay no, sí, pobrecito. Entonces, de ahí la importancia de empezar el tema educativo, preventivo y de dejar esos tabúes de lado. ¿Qué día incluso, ahora que haces la referencia, qué día incluso leía en un post donde decían la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia se convierten en el cáncer, pero de la mente de las personas? Hijo de madre. Sí, ese es el cáncer del alma.
Le pedimos a los oyentes de Tropicana que nos dejaran sus inquietudes, que nos dejaran sus preguntas. Han llegado de una nota de voz y vamos a empezar a escucharlas señora. porque ya nos queda muy poquito tiempo Es más, y este sí. tema es tan importante, la realidad de lo que están viviendo no solamente los jóvenes, los niños Jairo, sino el otro día hablábamos de los adultos mayores que están sufriendo de episodios de depresión Desde la y ansiedad, pandemia Jairo. como que se agravó. Bueno, no han llegado notas de voz, Jairito Pulgarín, pero por aquí llegan preguntas como, por ejemplo, buenos días, una pregunta, mi hijo tiene 14 años, desde los 5 años empezó con comportamientos de querer estar solo. Yo en pandemia suspendí el tratamiento porque creí que yo compartiendo con él ya todo iba a estar bien, pero desmejoró. Ah. ¿Qué puedo hacer? Bueno, aquí es súper importante, y lo digo por experiencia propia, conocer el temperamento de nuestros hijos en primer lugar. Hay 4 temperamentos: colérico, flemático, sanguíneo y melancólico. El de temperamento melancólico, ese yo lo tengo, colérico melancólico, Sí. es el que es más dado a aislarse. Su mecanismo de defensa frente a las emociones como miedo, tristeza es: me aíslo, no quiero hablar con nadie. Y un papá tiene que ir mirando esos síntomas porque son alertas, alarmas, y hay que ponerle ese ambiente social, porque es muy importante para un desarrollo psicoemocional poder contar con otras personas, saber que la tristeza no es mala, ni el miedo, son comunicadores de algo. Tenemos que aprender a gestionar emociones y los papás tienen ese rol fundamental de enseñar a sus hijos, no a dejarlos que hagan lo que quieran, porque fíjense esto, hay un dato importantísimo. La corteza prefrontal del cerebro, que es donde gestionamos emociones, tenemos una parte ejecutiva, tomamos decisiones sabias, se termina de desarrollar a los 25 años. Entonces Híjole. los papás son la corteza prefrontal de sus hijos. Necesitamos estar ahí siendo ese buen ejemplo, hablando con ellos y evitando el aislamiento, porque el aislamiento es lo que aviva la depresión. Siempre decimos junto a mi familia, la depresión es como un depredador que ataca a quien se rezaga de la manada. Alexandra, ¿tú eres psicóloga? Estoy terminando mi tercera carrera, que es psicología, pero estudié artes en la Universidad de los Andes y administración de empresas. Pero debido a mi historia de vida dije, no, yo escribo, me apasiona, de ahí creo extravagantemente podcast, la revista que también es gratuita, dije, me voy a entrenar porque Vea necesito usted. tener esta empatía con la gente y legitimar algo que en voz viva he experimentado. Es hija de un periodista muy destacado. ¿Así? Hace muchos años, sí. ¿A usted? Es compañero mío, además de City TV. ¿Quién? Darío González. Ah, Darío. vea usted. Le va a quitar el puesto a Darío. Y uno podría pensar que Alexandra se debería haber inclinado por el tema de la comunicación o el tema del periodismo, pero veo que ella ha asumido este tema con una profundidad, con un profesionalismo, Sí, además señor. con una convicción admirables, porque creo que desde la psicología y desde el estudio justamente de las emociones se le puede aportar mucho a esta sociedad. Necesitamos algo muy importante, Alexandra, que los pelados dejen de ser frágiles, que los pelados asuman también la responsabilidad y que entiendan algo muy importante. Jota, Varoncito, sí. que algo muy importante, la vida no es un mar de mermelada, la vida no es un mar de dulzura, no, la vida es un mar de altibajos. Hay unas de cal y otras de arena. No Así diga. que, ¿Sabe usted que usted es bien opositor de los pelados De de los hoy en día? adolescentes. sí, no, pues que Que los les pelados anda ya duro. ya no aceptan ni siquiera una mirada, no aceptan un roce. La generación de cristal, como Bueno, la bueno. llamaba en algún momento Sí. el señor J. Flores. Vamos Más con trago la- pa'l Eso es de viejo. lo que tenemos que Vamos hablar. con las trago pa'l viejo. inquietudes de los oyentes de Tropicana. Buenos días. Y una Hola más pa'l Tropicana, la viejo. más bacana. Una pregunta. Mi esposa sufre hace 2 años, la diagnosticaron de depresión y ansiedad. Ella está medicada, pero últimamente ha tenido nuevamente pensamientos de suicidio. Ella pues me dice, mire que estoy pensando otra vez. ¿Cómo puedo apoyar yo como pareja o desde familia este tipo de crisis? Vea. Qué lindo. Un saludo desde Neiva Huila. Saludos y muy bien por preocuparse por la señora, mijo. Ay, sí, Bacano. qué lindo tener un esposo así que se preocupe por la pareja. Es fundamental el acompañamiento en primer lugar y saber, yo le digo, mira, yo estuve medicada, tomé antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, pero los tomé por un lapso de 6 meses. Sí. Porque tiene efectos colaterales y ahí no radica ir a la causa del problema. Ese tapa el síntoma solamente. Yo tengo esta premisa y es: una pastilla no puede ir a pedir perdón por ti.
una pastilla no puede enfrentar miedos. Y si bien nos ayuda a balancear en un momento crítico, debemos tener estrategias para ir y encontrar esa raíz. Imagínate, casi el 98% de las depresiones son exógenas, es decir, por el ambiente. Tan solo el 2% son por la química cerebral. Así que aquí, importantísimo, psicoterapia. Tenemos un dicho con mi papá que me acompañó en todo este proceso y es: nos enfermamos por no hablar y nos sanamos hablando. Hablar, verbalizar, nos sana el alma. Entonces, el esposo, poder ayudarla con terapia, con una terapeuta que sea empática y tener esas herramientas para llegar a qué causó eso. En mi caso, y hoy lo digo a toda la audiencia, aunque aquí yo amo a mi papá y hoy está acá y hoy tenemos una relación preciosa, una de las causas de mi depresión fue el resentimiento hacia mi papá. Porque claro, esa voz tan hermosa, imagínense todas las chicas detrás de mi papá y casado. Entonces, claro, yo como niña con temperamento melancólico decía, wow, mi papá no viene un 24, se queda en las fiestas de la empresa, Pillín. no llega un 31, pillín. Pero un niño no hace una aritmética tan pillín. No, un niño dice, mamá llorando, papá no está en Navidad, papá culpable. Y toda mi adolescencia fue con ese resentimiento. Encontré la causa en terapia, escribiendo, escritura ¿De terapéutica. ahí vino la depresión? Ese fue, yo digo, mira, querido Luchito, Pulgarito. Luchito, el famoso Luchito. ¿Qué te puedo decir? Yo digo que la depresión es como una receta y nuestra mente es una olla. Tú no haces una receta con un ingrediente, es la sumatoria de ingredientes. Y llega el fuego, que es la prueba de la vida, y ahí se cocina lo que tú has acumulado en esa olla, en tu mente. Wow. ¿Qué de mis ingredientes era el resentimiento y la amargura? Está desencadenando? Y yo creo que esa es una pregunta que se puede hacer este esposo que nos ha hablado, pero también los papás que están viviendo la depresión, la ansiedad en sus hijos. ¿Qué pudo ser lo que desencadenó estos procesos que están viviendo hoy, estos temas de salud mental en nuestros niños, para saber también cómo abordarlos y cómo ayudarles? Porque a veces una sobredosis de amor, de perdón, de compañía puede ayudarles a estas personas que están padeciendo estos cuadros de depresión, Alexandra. En efecto, querida Adriana, mira, todos estos eventos traumáticos, estos ingredientes en la olla de depresión suben el cortisol, que es la hormona del estrés, de la ansiedad. Pero la hormona del amor, del vínculo humano, es la oxitocina. Y se ha demostrado a través de estudios que la oxitocina baja el cortisol, la hormona del estrés. Cuando yo me sentía muy mal, desesperanzada, lloraba de día y de noche, un abrazo de mi mamá me calmaba, una palabra de ánimo. Por eso la importancia de no aislarnos y verbalizar lo que nos ocurre por dentro. Es Alexandra González que nos acompaña a esta hora en Tropicana 102.9. Escuchamos a nuestros oyentes. Tropicana, la más bacana, respecto señor. al tema, perdón. Tengo una hija, tiene 16, va a cumplir 17 años, de mal genio, no le gusta comer bien, es aislada, pocas amigas tiene en el colegio, no le podemos decir nada porque a toda hora es de mal genio, si solamente me hace caso si me emberraco o si me pongo de mal genio a toda hora. Uy, madre. ¿Qué debo hacer? Tropicana, la más bacana, gracias. Alexandra. Bueno, Ahí. yo creo que tal vez esta conducta tiene que ver con algo que yo descubrí el año pasado y es el 20% de la población en el mundo es paz. Personas altamente sensibles. Las personas altamente sensibles, yo hago parte de ese 20%, nos sobresaturamos emocionalmente, sensorialmente, fácilmente. Entonces necesitamos recargarnos fácilmente y ese tipo de personalidad es muy latente a desarrollar depresión. Entonces, ¿qué necesita? Una red de apoyo que no le permita aislarse y tampoco decirle, bueno, no se aísle. Bueno, entonces, ¿cuál es la alternativa? Deporte. Ahí está un cóctel de químicos que nuestro cerebro necesita. Entonces, los papás, hoy los invito, apoyen a sus hijos en deporte. Lo importante está en la agenda y en el presupuesto. Papás, háganlo posible. Y segundo, mirar las rutinas de los hijos. Yo he hablado con chicos de 14, 15 años que me dicen, mira, me levanto a las 4 de la mañana, la ruta me recoge a las 6:30. Les digo, ¿por qué tan temprano? No, pues me levanto a ver 2 horas de TikTok.
después otras 6 horas en el transcurso del día, Ahí. y la mayoría de chicos que tienen esta adicción se desconectan y pueden derivar en ortorexia, anorexia, bulimia. Entonces, acerquémonos más a los hijos, no con juicio, con amor y con una agenda ya estipulada. Me encanta. Bueno. Alexandra González en Tropicana. Vamos con otra pregunta de los oyentes. Qué buen tema, qué buenos temas los Sí, que hemos de tenido en todo, esta de mañana en todo. Tropicana. Somos la emisora diferente que ayuda a la gente y seguimos ayudando a nuestros Me oyentes. gusta, sí. Vamos a ver por aquí la pregunta de Luisa Fernanda Ramírez W. Reyes en Tropicana 102.9. Tropicana, bacana, bacanísima. Bueno, en este caso yo soy mamá primeriza y quisiera saber qué factores son fundamentales para brindarle a mi hijo esa seguridad, brindarle como esa orientación para que pronto el día de mañana me tenga más confianza y que no vaya a caer en una ansiedad o en una depresión a futuro. Desde pequeños, desde bebés. Ay, jue madre. Qué hermoso, qué hermoso. Me encanta esta pregunta porque cuando me dicen cuál es la clave de la salud mental, Alexandra, les digo la educación y la prevención. Y a esto está apelando la pregunta de esta bella mamá. Así que en primer lugar te diría, mira, nuestro cerebro es plástico y cambia estructural y funcionalmente con relación a los aprendizajes. Empieza a leer acerca de crianza asertiva, crianza asertiva. Hay diferentes tipos de apegos en la infancia. Hay gente que tal vez el papá estuvo ausente y van a crecer con un vínculo inseguro y ahí desarrollan esa dependencia emocional de parejas. Entonces si los deja la pareja dicen, ay, ya no quiero vivir. Ay. ¿Qué necesitan? Una niña, un niño que se siente amado, que se siente capaz e importante, no va a estar mendigando amor, sino va a crecer seguro, capaz y va a conquistar metas. Importante, hoy te digo, mamá, desarrolla el vínculo seguro con tu hijo, escúchalo, ámalo, pero edúcate, porque la clave para tener una buena salud mental es la educación. La educación, definitivamente. Yo creo que aquí hay algo muy importante Sí, y señora. hay un tema que nos han tocado los oyentes de Tropicana y yo creo que lamentablemente puede coincidir en muchos niños y niñas y es el tema del abandono. Sobre todo en los casos de figuras paternas Sí, o señor. se pueden dar casos también de figuras maternas. ¿Cómo podemos ayudar a los niños que están viviendo esos escenarios, Alexandra? Que su papá se fue de la casa o que su papá nunca ha estado presente, nunca ha brindado un abrazo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo llenamos ese vacío? Bueno, es una pregunta muy interesante porque fíjate, más del 66% de la población tiene una de estas 10 factores que tú me estás mencionando, que es el abandono en la infancia. Uno diría, no, eso es un caso único. Tristemente es un caso muy generalizado. Entonces, cuando no está esa figura paterna o la figura materna, o inclusive ninguno, podemos hablar de casos de orfandad, el tema de la autoestima se siente muy alienada. ¿Qué es la autoestima? Es sentirse amado y capaz. Entonces, ¿qué necesitamos? Empezar a trabajar en autoestima, ese cuidador que está ahí alrededor, afirmando. Yo siempre digo esto, pila AAA hay que darle a los niños. Atención, afecto y afirmación. Vea. Papás, pila AAA a sus hijos y cuidadores, porque si no está, entonces pues debemos buscar Abuelitos, esas personas, claro, Tíos, tíos, líderes, mentores, profesores. buscar esos. Mira, yo me he dado cuenta, querida Adriana, la manera más fácil de aprender algo es a través del modelaje. De esas personas que no te dicen ama, sino que abrazan, aman a otros, perdonan. Esas personas que son generosas y tú aprendes. Necesitamos que nuestros hijos estén rodeados, o esos chiquitos que estamos cuidando, de personas de alto impacto, de buena influencia, que tal vez puedan reemplazar ese rol que le tocaba a un padre y que sin duda es fundamental. Y yo te diría finalmente, desde mi experiencia personal, yo vivencié un milagro, querida Adriana. Si no me hubiera encontrado con el amor de Dios, yo hoy amo a mi papá un montón, pero Dios me abrazó primero y luego mi papá biológico. Y ahí encontré la sanidad de mi alma. Dios. ¿Y ahora ¿Qué sí llega tal? el 24 a la casa o sí? Sí, ya llega el 23 y se queda. Alexandra, pues tenemos muchos temas por tocar, muchos temas que serán muy importantes para nuestros oyentes de Tropicana. Sí, señor. Sin embargo, pues estamos seguros de que te haremos una próxima invitación para seguir hablando de cómo cambiamos nuestra mente. Por ahora tienes un libro maravilloso y además ¿Cómo se llama? ¿cómo te podemos seguir en las redes sociales? ¿Cómo se llama el libro, Adrianita? Cambia tu mente. Ajá. Cambia tu mente, aprende el arte de pensar bien y comprueba que la vida es bella. En la primera parte del libro hablo de mi testimonio, el capítulo 1.
Se llama El día que casi muero, en donde crucé una autopista interestatal de Estados Unidos y por pura misericordia de Dios pasé ilesa al otro lado. Hablo de mi trasegar con los antidepresivos, con la psicoterapia, los hábitos saludables, y le comparto a todos los lectores 5 herramientas para ganar la batalla de la mente. Así que muy invitados para que puedan comprar este libro. Está en buscalibre.com y me pueden encontrar en redes sociales como extravagante.mente. Extravagante.mente, así pueden encontrar a Alexandra. Ella ahí nos deja un contenido maravilloso. Además tiene otro libro que se llama El Mundo de la Gratitud y está a punto de estrenar su tercer libro. Entonces, qué bueno que podamos capacitarnos acerca de nuestra salud mental. Qué bueno que podamos conocer los testimonios de otras personas y ayudar a nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes en este proceso que están viviendo en medio de esta sociedad tan agitada y que por supuesto necesitan de este tipo de Por testimonios. eso nos dicen la emisora diferente que ayuda a los peluditos y a la gente, porque ese es nuestro deber diario, darle la mano. Hoy, por ejemplo, atención oyentes de Tropicana, vamos a pagar el arriendo de varios de ustedes. Vamos a tener ganador en la combinación bacana de Luchito y Adelina. Yo creo que tipo 11:30 de la mañana le marcamos a uno de los oyentes que está escribiendo, porque esta semana es de ayudas y le vamos a ayudar con lo que paga de un mes de arriendo. Hoy además es 29 de agosto, Luchito. Ese oyente seguramente tiene que pagar el arriendo entre el 1 y el 5 de septiembre y lo vamos a ayudar. Y en las horas de la tarde vamos a ver qué tantas inscripciones tenemos. Si rompemos más de 1000, pagamos 2 oyentes más en la tarde. Uno en la mañana y 2 más en la tarde. Si tenemos inscripciones normalitas, 1 en la mañana y 1 en la tarde. Así que a mandar sus datos, nombre, cédula, teléfono, barrio y localidad donde vive y cuánto paga por un mes de arriendo, y pendiente a nuestra llamada durante todo el día. Ayer fue pago de servicios, hoy es pago de el arriendo y mañana pago de el mercado. Entonces, pilas, por cada día se inscriben lo que corresponde. Ya hoy no hay servicios, era ayer, pagamos varios y hoy son pagos de arriendo, así que mande sus datos con lo que pagamos por un mes de arriendo. Muchísimas gracias por tu invitada, Adri. Alexandra, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Querida Adriana, muchas gracias por la invitación, Jota, y toda esta mesa de trabajo, a toda la audiencia de Tropicana, un gran abrazo. Y recuerden, la clave de la salud mental está en la prevención, en la educación. Hay contenido gratuito en la página de Extravagantemente, así que bienvenidos para que hagan uso de él. Doctora Alexandra, lo que pasa es que mis chistes están deprimiendo a la audiencia ahí. No, hay que cambiar ese repertorio, Luchito. ¡A tu mente! Uy, no, entonces se van a deprimir. Que se jodan. ¡Hoy! ¡Gánate el juego de la